Fue el año pasado cuando el aire de nosotros se nos rompió. Mi esposo no estaba en casa, estaba en Arkansas. Y había yo ido a la Walmart a comprar unas cosas que me hacían falta en la casa. Y a mis hijos les compré dulces porque se habían portado muy bien. Y cuando llegamos a la casa estábamos acomodando las cosas mi mamá y yo. Cuando mi hija Abby de repente venía saltando, gritando con la boca abierta y con la lengua de fuera. Y decía, algo me picó, y gritaba con la boca así, gritaba. Y yo le decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y ella decía, no sé. No, bueno, de hecho no me hablaba, nomás gritaba desesperadamente así, y le hacía así. Y entonces yo le digo, ¿qué te pasó? Y ella dice, no sé, nada. Le digo, tienes que reaccionar, porque si no, yo te voy a dar una cachetada, digo, porque ya me estás desesperando, no sé qué te pasa. A ver, abre la boca. Y miré algo rojo en medio de la lengua. Yo digo, ¿te mordiste? ¿Te mordió Daniel? Entonces le digo, a ver, déjame ver. Digo, te voy a dar un poco de hielo para que te cure ahí. Pero había ido, antes de que fuéramos a la Walmart, había ido un señor a arreglarnos el aire. Y él me dijo que le estaba echando un líquido, un químico, ahí un ácido en el aire. Y no me había dado cuenta que el día antepasado habíamos ido a comer a un restaurante. Y en el de foam, lo habíamos tirado afuera en el driveway. Y entonces ellos metieron ese vaso sin que yo me diera cuenta, porque yo estaba pendiente de los niños y yo no me di cuenta cuando ellos metieron eso. Y cuando lo metieron ellos, con eso estaban limpiando, pero ellos lo dejaron arriba del counter de mi cocina. Y entonces cuando llegamos no nos dimos cuenta que ella agarró ese vaso y le echó agua. Y de ese vaso ella bebió. Y cuando ella bebió ese vaso, le quemó todo por dentro. No tengo fotos de eso que le pasó a ella, pero fue algo terrible. En ese momento, cuando le pasó eso a ella, yo no sabía qué hacer, pero yo me puse a pensar, ok, puse ese vaso debajo del zinc y cuando le echamos agua, nosotros no estábamos conscientes de lo que había pasado, pero en ese momento como que algo me vino a la mente y me dice mi mamá, ¿tú le echaste ese jabón a ese vaso? Y le digo, sí, le eché jabón, pero después reaccioné y digo, no, yo no le eché jabón a ese vaso. Y entonces mi mamá dice, ¿tú crees que fue los muchachos que vinieron a arreglar el aire que le echaron algo ahí el vaso? Y entonces yo olí y mi mamá lo olió y nos dimos cuenta que era el líquido que ellos habían utilizado. Entonces en ese momento yo les llamé y les pregunté qué líquido habían usado, porque yo llevaba a mi hija a la emergencia. Y en el momento después de que yo le quise quitar el hielito, porque le puse un hielo para que le desinflamara, porque su lengua se le inflamó, le puse el hielo. Cuando le fui a quitar eso, todo esto se le salió, todos estos pellejitos se le despellejó, la lengua estaba como cuando uno pone a cocer la lengua de una vaca y le quita todo el pellejo de encima, todo esto llagas por dentro a toda su lengua hasta como por acá. Y entonces yo la llevé y cuando me preguntó el doctor, allá cuando me preguntaron la recepcionista, me dijo, ¿qué le pasó? Le digo, mi hija tomó de este resino, de este vaso, y tenía este líquido y le enseñé la foto del líquido que habían usado. Entonces ellos llamaron al control de poison y ellos le dijeron que ella no tomara nada. Y yo en ese momento estoy agradecida con el Señor porque me dio el entendimiento para no darle Tylenol, porque yo le iba a dar Tylenol para quitarle un poco el dolor. Y ella, pero gracias a Dios no le di eso, porque si no eso le iba a llegar a su esófagus, y si le llegaba eso le iban a tener que poner un aparato aquí en su garganta a ella. Entonces cuando estuvimos ahí, yo le llamé, en eso que yo llevaba a la niña, mi esposo me llamó, ¿qué haces, mi amor? Mira, le digo, la niña le pasó esto, la estoy llevando de emergencia. Entonces él se puso mal porque estaba hasta en Arkansas y no se sentía impotente de hacer algo por su hija. Y le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy a ver qué puedo solucionar. Y ya cuando él me habló como a las 11 fue que la trasladaron en un helicóptero a Chapujillo. Y yo les pedí a ellos que me llevaran con mi niña porque ella estaba triste y estaba espantada de todo lo que estaba pasando.
yo le llamé a mi pastor, a la hermana Graciela, y le dije lo que estaba pasando. Y yo tenía mucho miedo de lo que le fuera a pasar a ella. Y entonces ellos fueron, me llevaron hasta Chapujillo. Mi esposo se vino de Arkansas manejando con otro muchacho y yo le dije a mi esposo, vente con cuidado, no porque yo no quiero tener otro pendiente en mi cabeza, estar preocupada por otra cosa que no sea la niña. Le digo, si te vienes, viente bien y no estés corriendo recio, porque si te pasa algo, entonces ¿qué voy a hacer? Y ya cuando estuvimos allá en Chapujillo, la niña no podía comer nada. Su lengua se le siguió poniendo más fea y no podía pasar nada. Le tuvieron que dar una medicina para el dolor bien fuerte. No me acuerdo. Heroína. Así le tuvieron que poner algo bien fuerte a ella para calmarle el dolor, y se lo ponían cada vez que ella sentía demasiado dolor. Pero le doy gracias a Dios porque todos los hermanos de aquí estuvieron orando, los hermanos de la parte de la Anglo también estuvieron orando por la niña. Y gracias a Dios todo salió bien. Hicieron lo más que creo me dolió a mí fue firmar el documento donde decía que ellos no se hacían responsables de lo que le pasara a mi hija. Y ahí te estaba firmando que si le pasaba, ahí en eso que le iban a hacer, ella podría morir en ese proceso. Entonces yo le dije a Dios, te doy a mi hija, haz lo que tú quieras con ella. Me dolió tanto como madre firmar esa cosa. No sabía si mi hija iba a salir bien de esa operación o iba a salir con un trauma en su cerebro. Entonces me dolió mucho. Le digo al pastor, eso fue lo más duro para mí como madre, firmar ese papel diciendo, ustedes tienen la autoridad de hacer con mi hija lo que ustedes quieran. Pero Dios fue tan grande y tan maravilloso que no le tuvieron que hacer nada a su garganta, todo salió bien. Y estoy muy agradecida con el Señor por lo que hizo en la vida de mi hija, que Él estuvo con nosotros en cada momento. Y yo le decía a Dios, por favor, Señor, cuídala, está en tus manos. Yo confío que tú vas a hacer todo lo posible de que mi hija salga bien. Y si esto pasó fue para probar mi fe, papito lindo, aquí estoy y mi fe está probada porque tú estás conmigo. Y siempre sé que Dios ha estado conmigo en todos los momentos, especialmente los momentos más difíciles de mi vida. Y eso fue lo que pasó con ella el año pasado. Y estoy agradecida porque la gloria y la honra es para el Señor.